Buenas tardes a todos. Buenas tardes, don Ariel. Muy bien, vamos a empezar. Me dicen si se ve la presentación. Ya se ve, Sí, sí, licenciada. licenciada. Muy bien, gracias. Bueno, en la última clase veíamos las características del gobierno anterior de Romeo Lucas García, ¿ya? Aquí vamos a analizar un poco la situación de, de, uno de los periodos más álgidos del conflicto armado, ¿ya? Y la manera en que comenzó las ejecuciones, que pasaron de ser selectivas a lo colectivo y con características de, de genocidio, ¿no? Ya luego un poco más adelante. Iba a ser entre 1981 y 1983 el periodo donde se cometen las más graves violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado, ¿ya? Entonces, tenemos uno de los últimos de los acontecimientos que marcaron un parteaguas en ese proceso fue la quema de la Embajada de España, también las masacres tanto de Río Negro, ya fuertes señalamientos de corrupción y también una fisura dentro de la oficialidad del ejército debido a diversos aspectos, ¿ya? Uno de los aspectos es la situación de condena, el aislamiento que provocó la quema de la Embajada de España hacia Guatemala, un aislamiento internacional en relaciones diplomáticas. También la política de Jimmy Carter enfocada a la defensa de los derechos humanos y al establecimiento de restricciones hacia Guatemala, ¿no? Entonces, son aspectos que debemos de considerar para entrar a analizar el periodo de Efraín Ríos Montt, ¿ya? Que se complementan en la forma de la violencia en que se va eh, a presentar para la Guatemala del momento. Entonces, se registraron elecciones que no se respetaron, con fuertes señalamientos de fraude electoral, ¿ya? Descontento por parte del MLN, y su candidato a la presidencia había sido Mario Sandoval Alarcón y a la vicepresidencia Lionel Cisniega Otero, ¿ya? Entonces, estamos hablando ya de 1982, ¿ya? Entonces, en marzo de 1982, una parte de la oficialidad joven del ejército se aglutinan alrededor de la figura de Efraín Ríos Montt, que para este momento ya era un militar retirado. Esto para organizar el golpe de Estado y acompañado por unos militares que eran afines a esa parte del ejército.
Entonces se dio este golpe de Estado, cabezado por Ríos Montt, Horacio Maldonado y Francisco Gordillo Martínez, ¿ya? Para el mes de abril de ese año, ya Ríos Montt se había quedado en la presidencia. Estuvo al frente del Estado aproximadamente 17 meses, entre marzo de 1982 y julio-agosto 1983, ¿ya? Pero este periodo fue suficiente para la agudización de la escalada de terror con respecto a las tácticas ¿cómo se llama? De guerra que se comenzaron a implementar, ¿ya? Entonces, parte de estas características se tiene la forma en que asume el gobierno, entonces es un golpe de Estado, ¿ya? Es de facto, y entonces, dentro de las características que se vive entre 1982 y 83, está de una fuerte, según él representaba la autoridad, ¿ya? La autoridad para con la ciudadanía. Además, el impulso de la seguridad de la familia, ¿ya? La figura de una familia tradicional y con una fuerte carga moralista, ¿ya? De tendencia cristiana, porque Ríos Montt ¿cómo se llama? En el periodo que había estado de representante diplomático de Guatemala en España, se había convertido al cristianismo. Entonces aquí, durante este gobierno, era regular que saliera prácticamente predicando ya casi cada semana en la televisión, ya que su famosa frase que decía, usted mamá, usted papá, ¿ya? Eso era de manera regular que se hacía, ¿ya? Y algo fundamental acá, la religión, la religión, pero no la iglesia católica, sino que la iglesia protestante se introdujo a Guatemala como un elemento de contrainsurgencia para tratar de detener todo el trabajo que se había realizado ya entre la década de los 60 y los 70 en el interior del país por parte de la Iglesia Católica, ¿ya? Entonces, la persecución a la Iglesia Católica siguió. Entonces, la otra situación, otro elemento de esa seguridad es el nacionalismo exacerbado, ¿ya? Y también una fuerte crisis económica que generó una inflación y la capacidad, mermó la capacidad adquisitiva de la sociedad, ¿ya? Entonces, esto es muy recurrente durante este periodo. Si ustedes quieren ahondar un poquito más y dentro de estos hay una documentalista que hizo ¿cómo se llama? Un material muy bueno que se llama El Buen Cristiano, ¿ya? Refiriéndose a Ríos Montt. Con respecto al resto de los acontecimientos, llega a la presidencia de Estados Unidos Ronald Reagan, ¿ya? Y ¿cómo se llama? Este símbolo, no sé si ustedes se recuerdan a qué partido político se refirió a partir del año 2000. FRG. Y se recuerdan qué significaba esa manita. No miento, no robo y no me recuerdo qué otra cosa era, ¿ya? Entonces, pues veamos desde cuándo se tenía planificado. Este señor siempre tuvo muchas ambiciones de poder, ¿ya? Y aquí se agudiza mucho más. Entonces, continuamos. Ya, a partir desde la inteligencia militar, ya se sabía que esto había sucedido. Hay una investigadora norteamericana que se llama Jennifer Schirmer que hizo un trabajo muy bueno acerca del proyecto político de los militares y hablaba precisamente que era un plan a largo plazo, ¿ya? Entonces tenemos que se desarrolló para el contexto internacional estaba cambiando, ¿no? Pero el ejército de Guatemala pues planificó la forma en que
poco a poco iba a ir abriendo los espacios para el retorno a la institucionalidad, no sin antes romper con esa base social que nutría a los movimientos, al movimiento, vamos a ver, a los grupos de izquierda, ¿ya? Y en el mismo saco metieron a demócratas, políticos, también a estudiantes universitarios, líderes sindicales, también asociaciones campesinas, los frentes, ¿cómo se llama? O sea, a todos metieron en un mismo saco. Cualquier ápice de reclamo de democracia, pues era señalado de subversivo. ¿Ya? Entonces, para eso diseñaron este plan. Y este plan se tenía contemplado que iba a ir haciendo por fases. ¿Cómo se llama? ¿Quiénes lo elaboran? Pues tenemos a estos tres personajes, Rodolfo Lobo Zamora, Augusto Cáceres y Alejandro, Héctor Alejandro Gramajo, ¿ya? Este señor también fue ministro de la defensa de Vinicio Cerezo, ¿ya? Entonces, y estaba enmarcado dentro de la doctrina de seguridad nacional, que ya no voy a repetir acá y ustedes ya lo saben muy bien, y parte de lo que manifestaba Ríos Montt para este momento era esto: quien no está conmigo es enemigo de la nación. ¿Ya? Entonces, por un lado, la doctrina cristiana, la iglesia Verbo, aquí no solo la iglesia Verbo, sino también los grupos neopentecostales tuvieron una penetración en el interior del país, ¿ya? Y mucha de las personas que estaban aglutinadas alrededor de los distintos grupos católicos, pues vieron como una manera de sobrevivencia integrarse ya a la iglesia protestante, ¿ya? Entonces, elemento de contrainsurgencia. La otra etapa del plan era la Operación Victoria, y de esto hay evidencia porque se encontró la documentación en los Estados Unidos. Ya alguien del ejército pues lo saca de los archivos militares y se dio a conocer posterior ¿cómo se llama? En el extranjero. Entonces se le denominó también Operación Ceniza, ¿ya? Para llevarse a cabo más que todo en los departamentos de Huehuetenango, Quiché, Las Verapaces, Chimaltenango, ¿ya? Entonces, aquí se utilizó la famosa fase de tierra arrasada y quitarle el agua al pez, ¿ya? Esto con el objetivo de quitarle la base social, alejar a la guerrilla de la población, y la base social era la población, ¿ya? Entonces, ¿quién era el pez? La guerrilla. ¿Y quién era el agua? Era la población. Y por lo tanto, si no hay población, el pez muere, ¿ya? Y por eso fue de que en ese momento la escalada de violencia fue mucho más fuerte, y es entre 1981 y 1983 en donde se registra el mayor número de masacres que llegaron a la manifestación de violencia de genocidio, porque era casi perseguir la desaparición sistemática de grupos sociales completos, ¿ya? Y eso ya fue juzgado, ya hay una sentencia, podemos tener nuestras opiniones, pero la sentencia está, ¿ya? Entonces, bueno, la otra fase del plan era el plan Firmeza 83, en donde ya teniéndose desarticulado los movimientos sociales, sindicatos, universidad, porque esos eran los objetivos principales, ¿ya? Y las centrales obreras sindicales en el interior del país, las ligas campesinas, ¿ya? El Comité de Unidad Campesina CUC, ¿ya? Entonces, había que replegar, ¿ya? Y que replegar a los, ¿cómo se llama? Las bases militares, ¿ya? Es decir, como ir disminuyendo el tono de la guerra. Entonces, ya se implementaba la otra fase, que consistió en la implementación de programas de techo, frijol y techo, tortilla y trabajo, y o el otro, los denominados polos de desarrollo, ¿ya? Entonces estos se implementaron tanto en los gobiernos de Ríos Montt como también en el gobierno de Héctor Mejía Víctores, ¿ya? Entonces,
fusiles y frijoles, que era que un 70% de frijoles y un 30% de fusiles. Se me pasaba también. Durante el gobierno de este señor Romeo Lucas García, llega a la dirigencia militar su hermano, Benedicto Lucas García, quien había sido entrenado en Francia en, ¿cómo se llama?, en guerras de contrainsurgencia, ¿ya? Entonces esto pues eleva el tono de violencia en el ejército y además de que uno de los proyectos fue crear las famosas patrullas de autodefensa civil, esto con el objetivo de desarticular ese poder local que tenía siglos de haberse formado, ¿ya?, dentro de las comunidades. Es decir, armar a civiles en contra de civiles, ¿ya? Entonces, esta es una táctica de contrainsurgencia, ¿ya? Entonces, de ahí se crearon las famosas PAC, algunos que fueron armados de manera obligatoria y otros que fue pues, voluntaria, ¿ya? Y entonces, este proyecto comenzó a funcionar durante el gobierno de Lucas García, pero es en el periodo de Ríos Montt donde más se arma y también en el de Mejía Víctores continúa. Y la otra fase, pues era ya la situación de abrir el espacio a partir del 84 y 85, el espacio para el retorno a una democracia tutelada. Lo pongo así, ya porque el ejército iba a permitir ese paso a la democracia llamando a una Asamblea Nacional Constituyente y fundar la Procuraduría de los Derechos Humanos, una nueva constitución, crear el Tribunal Supremo Electoral, ¿ya? La elección de jueces por medio de las comisiones de postulación, que ya vemos ahorita en el país, magistrados a la Corte de Constitucionalidad y a la Corte Suprema de Justicia. Y estamos en un periodo democrático y llevamos 2 periodos sin tener una nueva Corte Suprema de Justicia y vemos que el poder, el candado está en el Congreso de la República y hablo del 2021, ¿ya? Entonces, vemos que un sistema que ya está prácticamente colapsado. Entonces, pues las patrullas de autodefensa civil, pues tenemos que fueron señaladas por parte de la Comisión del Esclarecimiento Histórico como también que perpetraron masacres. Y les digo, algunas fueron de manera voluntaria, otros no. Aquí está la Operación Sofía, que es una parte de la estrategia militar, ¿ya? Esta fue entregado en Estados Unidos y sirvió también como base para el juicio de genocidio, ¿ya? Entonces, este se refiere a la Fuerza de Tarea Gumarcaj, pero no solo existió esa fuerza de tarea, las fuerzas de tarea se implementaron en los departamentos en donde se registraron mayores masacres, ¿ya? Entonces, a esto se refiere la Operación Sofía, todos sabían que había un plan, pero las pruebas, la evidencia, pues poco a poco comenzaron a salir, ¿no? Entonces, esto sí sirvió también como parte del juicio de genocidio. Y entonces, según aquí, son datos de la Comisión del Esclarecimiento Histórico, ¿ya? Que se conformó por parte de las Naciones Unidas para verificar, o sea, para conocer qué era lo que había sucedido durante el conflicto armado. Y entonces, pues registró que el periodo más álgido de la guerra fue entre 1981 y el 83, ¿ya? Entonces, se documentaron 625 masacres y entre ese periodo las más fueron 554, ¿ya? Ahí tenemos en el Quiché, hay 247, ¿ya? Entre el 81 y el 83. En Huehuetenango, 78. Y también hay documentadas en Chimaltenango y en las Verapaces, ¿ya? Entonces, tenemos que es en ese periodo en donde se afecta mayormente el tejido social de Guatemala y en donde la campaña era
descabezar los movimientos, ¿ya? Y entonces me atrevo a decir, y es una cuestión del eliminar a la masa pensante, ¿no? Y por eso tenemos la clase política que tenemos, o sea, ni es clase política, sino que son politiqueros los que están, ¿no? Entonces, se siguen arrastrando las consecuencias de ese conflicto armado interno. Entonces, y estos son datos de la Comisión del Esclarecimiento Histórico, existe el informe de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado, que llega a conclusiones similares, ¿ya? Entonces, de la ODA, entonces, para que podamos ir cotejando. Además, para armar los juicios han sido de mucha importancia los archivos, ¿no? Entonces, por eso también ahora la parte de las tácticas es ir cerrando el acceso a los archivos, ¿ya? Estuvieron los famosos tribunales de fuero especial. ¿Qué hacían los tribunales de fuero especial? Pues las personas capturadas pues eran condenadas automáticamente, presentadas ante un juez que no se sabía quiénes eran, y sin ningún proceso emitían sentencias, y las sentencias eran las ejecuciones, ¿ya? Y los delitos subversivos, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, ¿qué, eh, ¿Qué otros componentes hay? Pues resulta de que una de las políticas de Estados Unidos, de la política de Ronald Reagan, era apoyar a los grupos contrainsurgentes, ¿ya? Principalmente para el área de Nicaragua, ¿ya? Porque en 1978 había triunfado la revolución sandinista. Entonces, Guatemala, pues, deseaba ¿cómo se llama? La ayuda de Estados Unidos, pero tenía que ayudar en el proyecto Nicaragua. Entonces, Ríos Montt no quiso, y entonces, pues, siguió el embargo de municiones y de armamento para Guatemala. Entonces, por eso se estableció la fábrica de municiones del ejército, ¿ya? Para suplir esa necesidad, ¿ya? Aparte de esta situación, para enfrentar la crisis económica, se creó un plan de estructuración económica, y ese incluía el pago de impuestos. Y si hay algo que al CACIF no le gusta, es pagar impuestos. Entonces, el apoyo que en algún momento el CACIF le había dado a Efraín Ríos Montt, pues entonces le he retirado, y porque fue en este periodo en donde se impuso el impuesto al valor agregado, ¿ya? ¿De qué impuesto es? ¿Cómo se le conoce popularmente en la actualidad? ¿Y en cuánto está? A ver. El IVA El IVA 12%. es el 12%, ¿no? El 12%, aquí era un 7%. Entonces, el CACIF puso el grito en el cielo, ¿ya? Entonces, parte de esta situación y por toda la política que se implementó en este periodo, hizo que fuera perdiendo apoyo, ¿ya? Entonces, estas son las famosas aldeas modelo, ¿ya? ¿Modelos de qué? Según la política estas son imágenes de la documentalista Yamari Simón, es una fotógrafa norteamericana que pudo tener acceso a tanto a los polos de desarrollo como también a los polos de desarrollo aldeas modelo, y también a otras partes de la élite guatemalteca. El libro se llama Guatemala, Eterna Primavera, Eterna Tiranía, por si lo pueden conseguir, es de imágenes, ¿no? Entonces, se supone que en estas aldeas eran modelo porque aquí ya había sido exterminado el comunismo, ¿ya? Ya no eran subversivos. Y fue una manera de romper con el núcleo social, ¿ya? Entonces, esto Si sí. no estoy mal, lo más importante era que les evitaban poder tener tierras comunales para cosechar entre sí y Uh-huh, los alejaban entre las familias y no podían compartir uh-huh. absolutamente nada, pero los obligaban a tener su casa propia y personal.
una antropóloga me contaba que las casas estaban tan mal construidas socioculturalmente. Por ejemplo, mi familia es de Occidente y yo sé que la tubería de la pila es metálica y pasa a la par del pollo para que el agua llegue tibia a la pila. Y aquí, por supuesto, estaba absolutamente en contra de algo así y no existía. Y les arruinaban la forma de vivir a todas las personas. Y bueno, perdón, me extendí, pero es que quería No, 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 mencionar no que, importa. Es importante, cuente. bueno, eso. Y luego también me recordé que Reagan y su secretario de defensa prácticamente cometieron traición y, y no les pudieron pasar el impeachment porque el impeachment nunca sale porque hay que poner al 70% del Senado en A contra favor. y no logró pasar. Él no se le hizo un impeachment, pero sí a unos rangos menores, aunque quien cometió la traición, por supuesto, fue Reagan por apoyar un grupo paramilitar extranjero. Ujú. Y se salvó indirectamente de hacerlo a Guatemala, pero también es el culpable de muchas cosas locales. Y aún aquí en Guatemala hay muchísima gente del CACIF que vive alabando a Reagan como que si fuera su santo Mesías de Estados Unidos y lo adoran enormemente. De perdón si me excedo, pero es que es ridículo cuando lo alaban. Es contradictorio lo que significa, lo que realmente significó y ¿cómo se llama? Lo que, a los hechos, ¿ya? Y de la misma manera con Ríos Montt, porque hay mucha gente que añora a un dictador, ¿no? Entonces, veamos las situaciones y lo que les decía, ¿no? Que afectó terriblemente al tejido social. ¿Y qué pasaba con las propiedades de esta población? Pues quedaron a nombre, muchas quedaron a nombre de militares o pasaron a nutrir y a ensanchar las propiedades del CACIF, porque aquí hay otro responsable que no ha sido juzgado tampoco y que nunca va a ser juzgado. Entonces, pues, las poblaciones que no eh, se sometieron a esto, pues entonces comenzó, y los pocos que lograron sobrevivir, la sistemática huida hacia la montaña o hacia los campos de refugiados instalados en México, ¿ya? Era la única forma de sobrevivir acá y cuántos se quedaron en el camino también. Entonces esto formó las famosas CPR, las poblaciones, las comunidades en resistencia, ¿ya? Y prácticamente también para esta temporalidad la iglesia proscrita dentro de ¿cómo se llama? En el altiplano. Carlos, ¿y levantó la manita? ¿No? Bueno, dentro de los grupos que ayudaron, o sea, que estuvieron haciendo las fuerzas, esas famosas fuerzas de tarea en el departamento de Quiché, pues veamos cómo es la sociedad, los procesos de memoria, ¿no? Pues tenemos a Otto Pérez Molina, ¿ya? Como comandante del destacamento de Nevaj, ¿ya? Entonces, en uno de los departamentos más golpeados por el conflicto. En 1983, pues la visita del Papa Juan Pablo II, ¿ya? Que es una visita bastante controversial, porque tanto para Nicaragua, ¿ya? Que viene a tratar de someter, aparte de la dirigencia nicaragüense, que tenemos a el poeta Ernesto Cardenal en el proyecto del FSLN, ¿ya? Y a Guatemala, pues todavía solicita clemencia para algunos de los condenados
en los tribunales de foro especial, pero la total indiferencia como fue recibido, ¿no? Porque la situación de Ríos Montt como un ferviente evangélico de la iglesia Verbo, ¿ya? Entonces, hay unas situaciones. Y muchos pues bueno, en el año 2013, después de de haber litigado a nivel Latinoamérica en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se obliga al Estado de Guatemala pues llevar el juicio, ¿no? Y en donde se juzga a Efraín Ríos Montt, y en el año 2013 un tribunal emite una sentencia, pero se dio todo un movimiento para anular esa sentencia, que posteriormente fue ratificada, pero bueno, parte de las evidencias, hay mucho trabajo que ha realizado la Fundación de Antropología Forense, ya, las osamentas y las exhumaciones que se han realizado para entregarle a los familiares. Y esto es regular, todavía la Fundación de Antropología Forense de manera sistemática entrega los cuerpos, o sea, las osamentas a sus familiares, ¿no? Entonces, pues parte de las tácticas que utilizar, ¿ya? Y esto tiene mucha lógica porque en el año 1981 fue el año en que los grupos armados, la guerrilla, pudo haber, la base social que la alimentaba, pues era bastante el apoyo que tenían, pero, y el Estado vio con recelo esa situación, y por eso se comprende la intensidad de la guerra, ¿ya? Fue hasta 1982 en que se aglutinaron en la URNG, ¿ya? Y se desarticula, se articularon en URNG, pero es donde las masacres se aumentaron y tanto en el campo como en la ciudad para desarticular a esos movimientos. Entonces hay un repliegue hay abandono de las comunidades también de la guerrilla. Entonces hay una situación. Esto también desata una ola de eh, solidaridad a nivel internacional porque se difunden diversos materiales para buscar la búsqueda de la ayuda internacional, ¿ya? Con URNG, hay parte del PGT que está en el exilio, entonces ellos son los encargados de articular tanto en Francia, en Bélgica, en Holanda, ¿ya? Y entonces se conforma ese grupo de ayuda hacia URNG, entonces es parte de la propaganda que se distribuye. Pues bueno, entonces veamos la cuestión de la miseria, ¿ya? Y debido a todos ¿cómo se llama? Que hemos platicado, pues el ministro de la Defensa eh, es quien le da golpe de Estado a Ríos Montt, ¿ya? Con el objetivo de cumplir con ese plan el proyecto político de los militares, ¿no? Para bajar en teoría, bajar la intensidad, ¿ya? Pero asestar el golpe final a los grupos guerrilleros, ¿ya? Entonces, el golpe de Estado en 1983, ¿ya? Plantea estos puntos centrales, ¿no? Pues la derrota de los grupos de izquierda, eh, abrir el paso para la situación democrática, eh, tomar partido, acciones sobre la forma en que se iba a enfrentar la crisis económica, porque es en los 80s en donde el quetzal pierde su paridad frente al dólar, ¿ya? Entonces, estas también son otras consecuencias del conflicto, ¿ya? Porque si se está acabando de manera sistemática con la población, entonces pues la producción baja, ¿ya? Entonces,
la cuestión de las exportaciones, el aislamiento internacional que había, entonces repercute de diversas maneras, además de todo el éxodo de la población que estaba ya en los campos ¿cómo se llama?, de refugiados en México, ¿ya? Y pues bueno, la condena que se tenía para el Estado de Guatemala, entonces había que tratar de mejorar la imagen de Guatemala frente al resto de los países. Entonces, pues se trata de sentar las bases de esa democracia, ¿ya? Entonces, por eso fue importante para esta temporalidad, en el 84 convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, que es la que redacta la Constitución que está en la actualidad, en donde toma algunos puntos fundamentales. Ustedes como estudiantes de Derecho, a ver, cuáles serán esas características de esa Constitución? Carlos, Milton, tienen levantada ahí la manita. ¿Qué hace diferente la Constitución del 85 con respecto a las otras que hemos visto? Elimina la reelección, ¿es así? Entre unas cosas, Se protegen los derechos humanos. es cierto. Ajá. Toma también la diversidad cultural, aparte de que establece una cláusula en donde que nadie, ninguna persona que haya alterado el orden constitucional puede presentarse a elecciones. Esto era como dedicada a los que habían dado golpes de Estado durante el conflicto armado, ¿ya? Pero vemos de que Efraín Ríos Montt sí se presentó a las elecciones en el año 2004, ¿ya? Pero porque la Corte de Constitucionalidad así lo consideró, violando la Constitución, ¿ya? Bueno, y además de crear todas estas instituciones que les decía, ¿cómo se llama? El Tribunal Supremo Electoral, la forma de elegir los magistrados que en su momento eran a dedo, pero ahora vemos que hay fuertes señalamientos de la forma en que se hacían las elecciones y hay varios personajes que están presos por eso, ¿ya? Y se resquebrajan esas instituciones y sus leyes orgánicas. Entonces vemos que es la Y no Guatemala cambian que de magistrados en 2 años. exactamente es la misma Ah, corte pero para que ha otras estado. cosas votan en 10 minutos. Y le dan largas, no dejan asumir a magistradas que han sido electas. Veamos. Entonces, la Constitución es... A ver, Milton. Ese golpe de Estado de Mejía Víctor Ríos Montt, este no fue violento. Son obligados. No fue tan violento como fueron otros, ¿ya? Ok, gracias. Y dieron el paso ¿cómo se llama? Al retorno a la institucionalidad, no sin antes garantizarse la amnistía a quienes hubieran cometido violaciones a los derechos humanos militares. Entonces, también durante el periodo de este señor, los pueblos de desarrollo siguieron utilizándose, las patrullas de autodefensa civil, la desarticulación también de los sindicatos fue prácticamente
un triunfo, ¿ya? Porque desarticularon las centrales sindicales, ¿ya? Entonces esto cambió de manera dramática Guatemala. Otra de las cosas era, de los objetivos principales, era la universidad, ¿ya? Y la persecución al movimiento social, ¿ya? Y esto lo evidencia el famoso diario militar, también denominado Dossier de la Muerte, ¿ya? Otro documento que fue entregado en los Estados Unidos, que evidencia las acciones en contra de la universidad y también de sindicatos entre 1983 y el 85, ¿ya? En, 183 personas fueron las que aparecen y que se supo que había pasado con ellos, porque muchos no aparecieron los cadáveres, ¿no? Y sabemos que mientras no se tenga una evidencia de que su familiar no esté muerto, pues entonces siempre hay esperanzas de las familias, ¿no? Entonces, dentro de ellos estuvo el esposo de Ninette Montenegro, ¿ya? Aparte de otra serie de, dirigente, de dirigentes estudiantiles, Emil Bustamante también, ¿ya? Entonces hay varias personas que aparecieron en el diario militar. Entonces aparecen quiénes eran, a qué institución pertenecían, qué era lo que hacían, ¿ya? Y parte de la persecución y la imagen de la persona, ¿no? Entonces, esto es lo que evidencia el diario militar. Para ello ya hay ahorita algunos señalados de realizar las ejecuciones, ¿ya? O de dar las órdenes, ¿ya? Entonces, y esto se está ventilando en los tribunales de Guatemala en la actualidad. Bueno, entonces, también en este periodo, para que veamos que los objetivos eran la universidad, pues están la ocupación que hizo el ejército en septiembre de 1985 al campus de la universidad con el objetivo de buscar armamento, pertrechos de guerra, decían, porque en la universidad era, según la justificación que utilizaron, ¿no? Era para eso. Entonces, pues saquearon laboratorios, comenzaron a centros de documentación, institutos de investigaciones, ¿ya? Y se llevaron libros que ellos decían que eran libros comunistas, ¿ya? El libro de armonía en que utilizamos en el profesorado en música, lo quemaron y lo sacaron de todas las bibliotecas y lo quemaron. El libro de armonía. Porque era comunista. Así, nada más Era comunista bien que va. comunista. Nada más comunista que hermana Corvo. La ironía, ¿no? Era ya luego de uno andar algunos años en la universidad, por parte de viejos militantes del FER, ¿ya? Hablaban de los documentos de la magnesia. Y sí, yo lo había escuchado y no, pues cuando uno es estudiante, pues no dimensiona las cosas, ¿no? Entonces, comencé a averiguar en qué consistían los documentos de la magnesia, que sí, eres una carpeta que los estudiantes fotocopiaban, ¿ya? Y forraban con los anuncios de la leche de magnesia Philips, ¿ya? Entonces, ¿qué había en esa carpeta? El manifiesto del Partido Comunista, separatas de El Capital, separatas de Sociología, partes de La Patria del Criollo. Entonces, la gente cargaba debajo del brazo su carpeta de la magnesia, ¿ya? Por eso se le denominaban los libros de la magnesia.
Entonces ya sabían que eran documentos subversivos, ¿ya? Porque si se enteraban que era lo que tenía, entonces, lógicamente, ¿qué le iba a hacer qué le iba a pasar a la persona, ¿no? Entonces, es interesante porque de ese periodo revisé en el archivo de la universidad, encontré un inventario que hicieron de la Facultad de Derecho sobre los documentos que se habían llevado del centro del Instituto de Investigaciones de Derecho. Y así estaba el informe de la Facultad de Farmacia, de la Escuela de Historia, o sea, todos hicieron un inventario de todo lo que se llevaron, ¿ya? ¿Y qué se llevaban? Pues los experimentos de los estudiantes y los libros subversivos, ¿no? Entonces, bien, bueno, hablando de libros, antes de que se me olvide, si les interesan libros gratis, valga el comercial, ¿no? Si no se me olvida. En la universidad, en el edificio de rectoría, está la DEDER, la Dirección de Docencia, ¿ya? La DIGED, perdón, la Dirección General de Docencia. Esta es una colección que se llama la colección del Bicentenario. Entonces hay muy buenos autores y los están regalando. Ahorita están dando 3 tomos. Entonces, pues si pueden ir a echarse su vuelta allá, solo lleven su DPI y les van a regalar 3 tomos de esa colección. Hay varios autores, está Julio César Pinto Soria, Horacio Cabezas, hay también de Olmedo España, entonces, por si quieren ir, ahí les dejo la inquietud. Vayan en horarios hábiles, porque en la tarde-noche no están atendiendo. Gracias, licenciada. Muy bien, a la ¿Fin orden. de semana? No, de lunes a viernes. Por si tienen algún día libre o un espacio, pasen por ahí. Pues bueno, parte de los días que tuvo ocupada la universidad, a raíz de la desarticulación de muchas de esas centrales sindicales y de movimiento social, sus líderes fueron muertos u otros o se fueron al exilio. Entonces, esto también generó la presencia de nuevos actores políticos, ¿ya? Principalmente mujeres comenzaron a asumir la búsqueda de sus familiares, tanto también desde madres, esposas, hijos, familiares, ¿ya? Que iban a la morgue, que iban también a los hospitales, iban a las cárceles, colocaban estos, ¿cómo se llama? Las exhibiciones personales, ¿ya? Entonces, hacían muchas cosas, pero lo hacían de manera individual. Entonces, en el 84 se dieron cuenta de que eran muchas. Entonces formaron el grupo de apoyo mutuo, ¿ya? Una de sus fundadoras fue Rosario Godoy de Cuevas, ¿ya? Y aparece conjuntamente con Ninette Montenegro, ¿ya? Y pues formaron el grupo de apoyo mutuo. ¿Y qué era lo que querían? Pues era pues que regresaran sus familiares o que tener noticias de qué había pasado con ellos. Entonces comenzaron desde el año 81, 82 y 83, no se habían realizado manifestaciones masivas a como había sido en los años 70, ¿ya? Entonces, aquí la primera gran manifestación fue la de el GAM, ¿ya? Que llegó a la Catedral Metropolitana, se plantaban también en frente del Palacio Nacional, en donde se sentaban ¿cómo se llama? Y se encadenaban para exigir tener noticias de su familia, ¿no? Entonces, para el año 85 fue asesinada la señora Cuevas, ¿ya? Conjuntamente con otro dirigente del GAM, ¿ya? Es donde asume ya la dirigencia Ninette Montenegro, ¿ya? Entonces, fue muy importante la presencia del GAM porque es en el plano
urbano, ¿no? Pero esto también tiene repercusiones en el campo, en el interior del país, porque también la población, las poblaciones en el interior comenzaron a aglutinarse. En el caso del área de Quiché, a oponerse en contra de la forma de que se hacía el reclutamiento militar, ¿ya? Y que era de una manera forzosa, ¿ya? Y aparte de que torturaban a quienes capturaban, ¿no? Y cuando entraban eran unos y cuando salían eran otros, si era que salían, ¿no? Hablaba una compañera de ustedes de la otra sección que en San Ildefonso, Ixtahuacán, el día martes publicaban quiénes eran a los que iban a desaparecer en la semana, ¿no? Entonces la gente comenzaba a huir. Y se formó también la coordinadora de viudas con Adigua, ¿ya? En el área de Chimaltenango y San Juan Zacatepeques, ¿ya? Y el Consejo Nacional de Desplazados, ¿ya? Entonces, que comienzan ya desde el año 84 a planificar y a solicitar de que se les garantizara la manera de regresar a el país, ¿ya? Porque parte de estas tierras que quedaron abandonadas, pues pasaron ahora a propiedad de, del ejército o de alguien más. Entonces, pues en la situación de las elecciones de 1985, eh, fueron unas elecciones en donde por primera vez, después de 20 años, porque hemos visto desde el 73, que había asumido, que dio golpe de Estado Enrique Peralta Zurdia, hasta 1985 todo había sido golpes de Estado, procesos fraudulentos, ¿ya? Entonces no había mayor garantía de nada. En esto tampoco había, no se tenía mucha confianza y es donde aparece, pues llega a las urnas por parte del Partido Democracia Cristiana, que en su momento fue creado como un partido anticomunista, ¿ya? Pero poco a poco las bases van cambiando, ¿no? Y para el año 1985, pues se tenía bastante dentro de los grupos democráticos como mucha expectativa, ¿no? Y es por eso que en el interior del país es donde más participación ciudadana hay para elegir al primer civil, ¿ya? Eh, en 1985, quien iba a comenzar a gobernar ya con una nueva constitución, o sea, la constitución del 85. Hay una gran participación de la ciudadanía, ¿ya? Pero el proceso de la entrega del poder fue de una manera a medias, puede considerarse, ¿no? Entonces, este periodo no lo podemos, o sea, entre 1986 al 96 es un periodo donde comienzan a aplicarse primero ese proceso, primero la democratización, ¿ya? Ya con las nuevas elecciones. Segundo, el inicio del proceso de paz, el contexto estaba cambiando, ¿no? Eh, Tenemos a ese triángulo norte, a donde Guatemala está bien metido, de Centroamérica, ¿no? En Nicaragua, pues estaba gobernando el Frente Sandinista, pero que estaba, pues, Estados Unidos tenía mucho apoyo hacia la contra de Nicaragua y que era planificada como siempre en Honduras, ¿ya? Mientras que Guatemala y El Salvador en pleno contexto de conflictos también. Y se veía a Centroamérica como ese último bastión de, de la guerra, ¿cómo se llama? De la Guerra Fría, ¿ya? Entonces el contexto estaba cambiando, ¿no? A nivel tanto interno como externo, y entonces desde el año 84 comenzó a buscarse esa salida negociada, ya después de que desarticularon a
prácticamente a los grupos guerrilleros, ¿ya? Entonces, ese proceso de paz, ¿ya? Que no es precisamente con Álvaro Arzú, sino que él hace la última, pues ahí en ese gobierno es la última fase, ¿ya? Entonces acá, desde Contadora, ¿ya? Que es en las Antillas, ¿ya? Frente a las costas de Venezuela y de Panamá, en donde se realizan por primera vez unos acercamientos para la búsqueda de negociada a los conflictos en Centroamérica, ¿ya? En el año 89, el Frente Sandinista pierde las elecciones, ¿ya? Por la vía electoral, y en 1991 se firman los acuerdos de paz en El Salvador, ¿ya? Entonces, y mientras tanto que en Guatemala es en el 88 en donde ya se dan las primeras pláticas, ¿ya? Entre la guerrilla y ¿cómo se llama? Y una comisión que representó al Estado de Guatemala. Y además también comenzaron a implementarse esas medidas de ajuste estructural que coronó finalmente este señor Álvaro Arzú, pero que iniciaron con Vinicio Cerezo. ¿Y qué fueron esas medidas? Pues las privatizaciones de los pocos bienes del Estado, en donde comenzaron a vender la panacea de que lo privado es lo mejor, en detrimento de lo nacional, y entonces pues se venden la mayoría de los bienes del Estado, ¿ya? Entonces son algunas de las consideraciones que podemos ver de este periodo. Yo lo dejaría acá, no sé si tienen alguna duda o comentario. ¿No? No, licenciada. Muy bien. Entonces espero que vayan leyendo, jóvenes, porque ya estamos a las puertas de los exámenes finales. Sí, licenciada, muchas gracias. Muy bien. Entonces nos vemos el próximo día. Que descansen. Gracias, Feliz licenciada. noche. Buenas noches. Gracias. Gracias, licenciada. Feliz noche. Feliz noche. Que pase feliz Feliz noche. noche. Buenas noches.